Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de capacitación virtual sobre un área muy importante del CIGE y es el eje de seguridad de la información. Iniciamos entonces con la Política General de Seguridad de la Información instaurada por el ICBF bajo la Resolución 9674 del 27 de septiembre de julio de 2018. Esta política nos habla sobre la importancia de proteger, preservar y administrar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad de la información para de esta manera prevenir incidentes mediante la gestión de riesgos integrales en seguridad y privacidad de la información y seguridad digital, previniendo estos incidentes con la implementación de controles de seguridad físicos y digitales orientados a la mejora continua en la gestión y el alto desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información, los cuales vamos a ver a lo largo de la capacitación. Además, debemos tener en cuenta que esta política también nos habla sobre los roles y responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros dentro del eje de seguridad de la información. Por ejemplo, tenemos roles desde la alta gerencia como el asegurar la gestión de peligros y riesgos en los procesos que se manejen dentro de la seguridad de la información, como también revisar y promover planes de continuidad al momento que se presenten fugas de información en la entidad. También tenemos roles y responsabilidades de nosotros, como cumplir con la política de seguridad de la información y además generar buenas prácticas en el manejo de la información que tenemos. Como también debemos cumplir con unas responsabilidades según el ICBF, los cuales nos harán seguimiento y control y monitoreo al cumplimiento de esta política de seguridad de la información. Entonces, debemos tener en cuenta que debemos considerar la información como un activo crítico de las entidades y como tal se debe preservar su integridad, disponibilidad y confidencialidad. Es decir, que cuando nos hablan de confidencialidad, debemos garantizar que la información sea accesible solo a aquellas personas autorizadas para tener acceso a esta información. Cuando hablamos de disponibilidad es que debemos garantizar que los usuarios autorizados a la información tengan el acceso y los recursos relacionados con la misma cada vez que requieran acceder a esa información. Y cuando hablamos de integridad, debemos salvaguardar la exactitud y totalidad de la información cuyo contenido debe permanecer inalterado a menos que esa persona tenga el aval o el acceso para que pueda modificarlo. Encontramos también un tema muy importante dentro del eje de seguridad de la información y es el rotulado de esa información. Encontramos inicialmente entonces el rotulado público, como ustedes han podido observar en la información que manejamos del ICBF. Ellos cuentan con una marca de agua donde indican que esa información que manipulamos es pública y eso quiere decir que esa información puede ser tratada sin limitaciones y cualquier persona puede acceder a esa información. Cuando encontramos un rotulado de información clasificada, esta quiere decir que pertenece al ámbito privado o semiprivado de una empresa y su acceso puede ser denegado. Y cuando encontramos que la información es reservada, quiere decir que esa información es exceptuada de acceso a cualquier persona por daño o intereses públicos y que esta información es sometida a reserva bajo una norma legal o constitucional, es decir, que el acceso a esa información es restringido. Por ejemplo, en la sede, en las carpetas de los beneficiarios, esa información es reservada y solamente personal autorizado puede tener acceso a la misma. Pero entonces, ¿para qué sirve el sistema de seguridad de la información? Primero, nos sirve para administrar la seguridad de la información dentro de una organización, para pues tener normas bajo la información que manejamos. También nos sirve para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de la información según nos indica la política del ICBF.
También nos sirve para tratar los riesgos de seguridad de la información dentro de un nivel aceptable por la entidad. También para tener un cumplimiento normativo aplicando buenas prácticas y bajo las regulaciones vigentes, y también nos ayuda a disminuir los costos financieros de la entidad en relación a una ineficiente gestión de la seguridad. Entonces, cuando hablamos del eje de seguridad de la información, el ICBF nos hace controles frente a puertas, ventanas, cerraduras, candados, gabinetes con llaves y en la medida de lo posible con cámaras de seguridad, como también que manejemos contraseñas, antivirus, bitácora de ingreso de personal o equipo de cómputo y bitácora de préstamos de carpetas. Esta última es muy importante para llevar un registro de las carpetas que tenemos. Entonces, a partir de ese momento se va a volver a implementar la bitácora de préstamos de carpetas en la entidad, donde cada uno debe diligenciar la fecha de egreso de la carpeta, su nombre completo, su firma y nuevamente diligenciar estos mismos pasos cuando vuelvan a ingresar pues, o a devolver la carpeta que sacaron. Igualmente, nos hacen control sobre los medios removibles que tenemos, es decir, que las memorias que manejemos tengan un cifrado, que nuestro computador tenga un cifrado también, que manejemos copias de seguridad de la información que nosotros manejamos y de una política de tratamiento de datos que se le hace firmar al colaborador al inicio del contrato. Dentro del área del eje de seguridad de la información tenemos unas obligaciones con las cuales debemos cumplir. Yo saqué las que le competen a todos los colaboradores. La primera es informar al supervisor del contrato en el momento en que ocurran incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y o confidencialidad de la información del ICBF. Es decir, que cuando presentemos fugas de información, por ejemplo, pérdidas de memoria, pérdidas de hojas que tengan información relacionada con el ICBF, pérdidas de computadores, pérdidas de información, el ICBF nos dispone de una línea donde podemos hacer ese reporte, un correo electrónico y además un formato que es el formato 6 denominado reporte de incidentes de seguridad de la información, que lo podemos descargar desde la página del bienestar familiar para de esta forma hacer el reporte de la fuga de información que tuvimos en ese momento. También debemos garantizar la inducción al equipo de trabajo y su evidencia estará basada en las actas de los participantes y en este caso con una evaluación que haremos al final de esta capacitación. Bueno, pero entonces vamos a definir qué es un riesgo. Y un riesgo hace referencia a la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso, y específicamente un riesgo de seguridad de la información se da ante la posibilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad para lo que no tenemos controles. Entonces podemos encontrar amenazas como virus, acceso indebido a documentación física, violación de credenciales, robos de información o destrucción de soportes documentales. Y tenemos vulnerabilidades como una falta de conciencia acerca del manejo de la información que tenemos o de la seguridad, del uso incorrecto de software o hardware y una descarga de archivos sin precaución, por ejemplo, cuando nos llega una cantidad de correos y no revisamos el remitente y simplemente descargamos todo lo que nos llega, también nos hace pues vulnerables ante una amenaza de un posible virus, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿será que tenemos buenas prácticas de manejo de información? ¿Será que nos prestamos las credenciales? Es decir, que si tenemos de pronto un área virtual donde tengamos usuario y clave, ¿será que será que nos las prestamos o hacemos un buen uso de esas credenciales? ¿Será que bloqueamos nuestro equipo
de trabajo cuando no estamos en el puesto, entonces que me voy a desplazar dentro de la entidad o que me tengo que ir y tengo que dejar el computador, ¿será que bloqueamos nuestra sesión para que nadie más tenga información tenga acceso, perdón, a la información que tengo allí? ¿Será que hacemos copias de respaldo de la información? O les hago esta pregunta: ¿qué pasaría si de repente toda la información que tenemos almacenada en nuestro equipo, por ejemplo fotos, por ejemplo informes, documentos, reportes, etcétera, desapareciera? Entonces, por ello se hace indispensable realizar copias de respaldo de seguridad de la información. Y además de hablar de la importancia del manejo de bitácoras del préstamo de carpetas o de ingreso del personal a la sede, por eso les hablaba de que a partir de este momento se va a volver a retomar la bitácora de préstamo de carpetas, donde van a diligenciar la fecha de egreso de esa carpeta, la firma, su nombre completo, igualmente los mismos pasos al momento de devolverla, para nosotros pues tener un control de quién tiene acceso a la información allí contemplada. Entonces los voy a dejar con un video de reflexión diseñado por el ICBF sobre este área de seguridad de la información. El protagonista de la política de seguridad de la información del ICBF es usted. A pesar de los avances tecnológicos y la tecnología a la vanguardia con equipos cada vez más rápidos, eficientes y sofisticados, está demostrado que el principal elemento es usted, porque el ICBF puede implementar todo tipo de controles y medidas de seguridad como firewall, sistemas de detección de intrusos, sistemas de acceso por huella digital, antivirus, entre otros. Pero recuerde que es usted quien gestiona la información, la actualiza, la modifica, la transmite y la elimina. El ICBF puede implementar controles para que el usuario solo acceda a la información necesaria y la información se almacene de forma segura y se transmita cifrada. Pero al final es usted, el colaborador, quien debe acceder a la información para cumplir con las funciones asignadas y quien debe conocer y trabajar con esas medidas de seguridad. Tenga en cuenta que el acceso a la información por parte de los colaboradores es una necesidad, y eso incluye que los colaboradores por desconocimiento o desinformación adopten actitudes de riesgo, como visitar una página web con contenido malicioso, desactivar el antivirus, descargar software ilegal, almacenar archivos no institucionales de música o video, ejecutar un archivo adjunto de remitente desconocido enviado por el correo institucional, entregar las credenciales de acceso solicitadas por medio de correo electrónico en enlaces o llamadas telefónicas, conectar una USB de procedencia desconocida. Frente a todas las amenazas, la opción más inmediata es limitar el uso de medios removibles, bloquear los puertos en los equipos y bloquear los correos a terceros. Sin embargo, todo este tipo de restricciones a veces es contraproducente, ya que puede generar quejas de los usuarios, retrocesos o generación de tickets. La solución para la concientización de seguridad digital sigue siendo el colaborador. Si logramos que usted desconfíe de archivos adjuntos enviados por desconocidos en correos electrónicos, utilice herramientas de cifrado en los medios removibles y portátiles, utilice claves de acceso robustas y bloquee su sesión, habremos evitado amenazas que ponen en riesgo la seguridad de la información del ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, compañeros, ese era el mensaje con el que quería cerrar esta capacitación virtual del eje de seguridad de la información. Espero que empecemos a tener más conciencia sobre la información que manejamos, sobre cómo debemos salvaguardar esa información, sobre los controles que podemos empezar a realizar para tener controlado toda la información que manejamos. Los dejo entonces con una evaluación
sobre la capacitación que acabamos de ver. No sin antes recordarles que el protagonista de la seguridad de la información del ICBF es cada uno de nosotros. Muchas gracias.